Jayovamiti Mirandasya Chananchana Stalakaya Chakchurumilitanjana Tasma Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto séptimo, la ciencia de Dios, capítulo 6. Prahlad instruye a sus compañeros demonios. 1. Prahlad Maharaj dijo: la persona que sea lo bastante inteligente debe emplear el cuerpo de forma humana desde el mismo principio de la vida, o en otras palabras, desde la más tierna infancia, para practicar las actividades del servicio devocional, abandonando todas las demás ocupaciones. El cuerpo humano es muy difícil de obtener, aunque es temporal como otros cuerpos, es sumamente importante, pues en la vida humana se puede practicar servicio devocional. De un poco de servicio devocional sincero podemos obtener la perfección completa. 2. La forma de vida humana trae consigo la oportunidad de regresar al hogar de vuelta a Dios. Por lo tanto, todas las entidades vivientes, y en especial las que se encuentran en la forma humana de vida, deben ocuparse en el servicio devocional a los pies del loto del Señor Vishnu. Ese servicio devocional es natural, pues el Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, es el ser más querido, el Señor del alma y el bienqueriente de todos los seres vivos. 3. Prahlad Maharaj continuó: mis queridos amigos, nacidos en familias demoníacas, la sensación de felicidad que se percibe por el contacto de los objetos de los sentidos con el cuerpo depende de las actividades fruitivas pasadas y se puede obtener en cualquier forma de vida. Esa felicidad viene por sí sola y sin esfuerzo alguno por nuestra parte, al igual que ocurre con el sufrimiento. 4. No hay que empeñarse en el logro de la complacencia de los sentidos o la felicidad material mediante el crecimiento económico, pues ese esfuerzo no es más que una pérdida de tiempo y energía que no trae ningún beneficio sustancial. Pero si dirigimos nuestros esfuerzos al cultivo de conciencia de Krishna, no hay la menor duda de que podremos alcanzar el plano espiritual de la autorrealización. De los esfuerzos por la prosperidad económica nunca se obtiene semejante beneficio. 5. Por lo tanto, la persona que se encuentra en la existencia material, Bhavan Ashritaha, y es competente para distinguir lo que está bien y lo que está mal, debe esforzarse por alcanzar el objetivo supremo de la vida, mientras el cuerpo esté fuerte y vigoroso, antes de que el paso de los años haga menguar sus facultades. 6. La vida del ser humano dura un máximo de 100 años, pero el que no puede controlar los sentidos pierde por completo la mitad de sus años, pues cubierto por la ignorancia, pasa 12 horas durmiendo cada noche. De este modo solamente vive 50 años. 7. Los primeros 10 años de vida se van en la confusión de la edad infantil. Otros 10 años se van en los juegos y diversiones de la adolescencia. De ese modo perdemos 20 años. Del mismo modo, en la vejez, cuando somos inválidos, incapacitados hasta para las actividades materiales, perdemos inútilmente otros 20 años. Aquel que no puede dominar aquel que no puede dominar su mente y sus sentidos, se apega cada vez más a la vida familiar debido a unos insaciables deseos de disfrute y a una profunda ilusión. Su vida es como la de un loco y de ese modo desperdicia también el resto de sus años, pues ni siquiera entonces puede ocuparse en servicio devocional. 9. ¿Cómo va a poder liberarse una persona que está pegada demasiado a la vida familiar porque no puede controlar los sentidos? Los lazos del afecto por la familia, esposa, hijos y demás familiares le tienen fuertemente sujeto. 10. El dinero es algo tan querido que nos parece más dulce que la miel. ¿Quién puede entonces abandonar el deseo de atesorar dinero, especialmente en la vida familiar? Los ladrones, los sirvientes profesionales, soldados y los mercaderes llegan incluso a arriesgar sus vidas por conseguir algún dinero. 11 al 13. ¿Cómo va a poder abandonar la compañía de los suyos una persona que está llena de cariño por su familia y que siempre lleva sus imágenes en lo más profundo de su corazón? La esposa, especialmente, siempre es muy bondadosa y comprensiva y siempre complace a su marido en la intimidad. ¿Quién podría abandonar la compañía de esa esposa querida y cariñosa? Cuando los niños pequeños comienzan
hablar. Su cariñoso padre disfruta escuchando sus primeras palabras y recuerda constantemente su dulce lenguaje. ¿Cómo podría abandonar su compañía? Los ancianos padres y los hijos también le son muy queridos. Un padre siente un cariño especial por su hija y cuando ella se ha ido a vivir con su propio marido, no puede apartar sus recuerdos de la mente. ¿Quién podría abandonar esa compañía? Además, en la casa hay muchos muebles, objetos decorativos, animales y sirvientes. ¿Quién podría abandonar esas comodidades? El casado apegado es como un gusano de seda que queda prisionero dentro del capullo que él mismo ha tejido y no puede salir. Por la satisfacción de dos sentidos importantes, los genitales y la lengua, queda atado a las circunstancias materiales. ¿Cómo va a poder escapar? 14. La persona demasiado apegada no puede entender que está desperdiciando su valiosa vida en el esfuerzo de mantener a su familia, ni tampoco logra entender que su vida humana, cuyo objetivo es la comprensión de la verdad absoluta, se está arruinando imperceptiblemente. Sin embargo, pone muchísima atención en evitar que se administre mal ni un solo céntimo. Así la persona pegada a la existencia material siempre está sufriendo a causa de las tres miserias. En ella, sin embargo, no se despierta el sentimiento de aversión por la existencia material. 15. Aquel que está demasiado apegado a su deber de mantener a la familia y es incapaz de controlar los sentidos, está absorto hasta lo más profundo del corazón en cómo ganar dinero. Sabe que si se apodera de las riquezas de otros será castigado por las leyes del gobierno y que después de morir sufrirá el castigo de Yámaras, pero aún así continúa engañando a los demás para conseguir dinero. 16. Oh amigos míos, hijos de demonios, en este mundo material, hasta aquellos que aparentemente son cultos y educados, tienen la propensión a pensar, esto es mío y eso es para otros. De ese modo, están siempre pendientes de satisfacer las necesidades de sus familias, conforme a un concepto familiar tan limitado como el de los perros y los gatos que no tienen educación. Son incapaces de asumir el conocimiento espiritual. Por el contrario, siempre están confundidos bajo la influencia de la ignorancia. 17 y 18. Mis queridos amigos, o hijos de los demonios, ciertamente no ha habido jamás nadie en ninguna época y en ningún país que sin conocer a la suprema personalidad o personalidad de Dios haya podido liberarse del cautiverio material. Al contrario, los que carecen de conocimiento acerca del Señor se ven atados por las leyes materiales, son adictos a la complacencia de los sentidos y su único objetivo son las mujeres. En verdad, no son más que juguetes en las manos de mujeres atractivas. Víctimas de ese concepto de la vida, se rodean de hijos, nietos y bisnietos y de ese modo se encadenan al cautiverio material. Los muy adictos a este concepto de la vida reciben el nombre de demonios. Por eso, ustedes, aunque sean hijos de demonios, deben mantenerse aparte de esas personas y aceptar el refugio de la suprema personalidad de Dios, Narayana, el origen de todos los semidioses, pues la meta final que alcanzan los devotos de Narayana es la liberación del cautiverio de la existencia material. 19. Mis queridos hijos de demonios, la suprema personalidad de Dios, Narayana, es la superalma original, el padre de todas las entidades vivientes. Por lo tanto, ningún obstáculo puede impedirnos complacerle o adorarle en cualquier circunstancia. Sin importar si somos niños o ancianos, la relación entre las entidades vivientes y la suprema personalidad de Dios es una realidad permanente. Por lo tanto, no es difícil complacer al Señor. 20 al 23. La suprema personalidad de Dios, el controlador supremo, infalible e infatigable, está presente en las diversas formas de vida, desde los seres vivos inertes, Stavara, como las plantas, hasta Brahma, el principal de los seres creados. Él está también en la diversidad de las creaciones materiales y en los elementos materiales, la energía material total y las modalidades de la naturaleza material, Sattva-guna, Rajoguna y Tamaguna, así como en la naturaleza material no manifestada y en el ego falso. Él, aunque es uno, está en todas partes y es también la superalma trascendental, la causa de todas las causas y el observador que se encuentra en lo más profundo del corazón de todas las entidades vivientes. Para definirle, se dice que es la superalma que todo lo penetra y también todo lo penetrado, pero en realidad no se le puede definir.
Él es inmutable e indiviso. A él se le percibe sencillamente como supremo, Satchitananda, eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Debido a que está cubierto por el velo de la energía externa, a los ateos les parece inexistente. 24. Así pues, mis queridos y jóvenes hijos nacidos de demonios, actúen por favor de manera que el Señor Supremo, que está por encima de las concepciones del conocimiento material, se sienta satisfecho. Abandonen su naturaleza demoníaca y actúen libres de odio y dualidad. Muéstrense misericordiosos con todas las entidades vivientes, iluminándolas en el servicio devocional, y sean de ese modo sus bienquerientes. 25. Nada hay que no pueda obtener los devotos que han satisfecho a la Suprema Personalidad de Dios, que es la causa de todas las causas, la fuente original de todo. El Señor es el receptáculo de ilimitadas cualidades espirituales. Los objetivos de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación pueden obtenerse de modo natural bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza. Así pues, ¿qué sentido pueden tener esos principios para los devotos que son trascendentales a las modalidades de la naturaleza material? Los devotos siempre glorifican los pies del loto del Señor. Por lo tanto, no vemos la necesidad de pedir nada en relación con los principios de Artha, de Dharma, Artha, Kama y Moksha. 26. La religión, el crecimiento económico y la complacencia de los sentidos se definen en los Vedas como tres vías hacia la salvación, Trivarga. En esas tres categorías se incluyen la educación y la autorrealización, las ceremonias rituales ejecutadas conforme a los mandatos védicos, la lógica, la ciencia de la ley y el orden, y los distintos medios para ganarse el sustento. Esos son los temas externos que se estudian en los Vedas, y por ello los considero materiales. Sin embargo, considero trascendental la entrega a los pies del loto del Señor Vishnu. 27. Narayan, la suprema personalidad de Dios, el bien queriente y amigo de todos los seres vivientes, en el pasado explicó este conocimiento trascendental al gran sabio Narada. Sin la misericordia de una persona santa como Narada, ese conocimiento confidencial es sumamente difícil de comprender. Pero todo el que se refugia en la sucesión discipular de Narada puede comprenderlo. 28. Prahlad Maharaj continuó: yo recibí este conocimiento del gran santo Narada Muni, que está siempre ocupado en servicio devocional. Este conocimiento, denominado Bhagavad Dharma, es completamente científico, se basa en la lógica y la filosofía, y está libre de todo rastro de contaminación material. 29:30. Los hijos de los demonios contestaron: querido Prahlad, tú como nosotros no conoces a ningún profesor o maestro espiritual aparte de Sanda y Amarca, los hijos de Sukracharya. Al fin y al cabo, somos niños y ellos son nuestros controladores. Tú, además, nunca sales del palacio. Es muy difícil que puedas relacionarte con una gran personalidad. Querido amigo, por favor, ¿serías tan amable de explicarnos cuándo has tenido oportunidad de escuchar a Narada? Por favor, resuelve nuestras dudas al respecto. Así termina el capítulo 6. Yay. Haribol. Bueno, estas son las famosas lecciones de Prahlad Maharaj, empezando con el verso de Kaumara Chairet Pragyo, que uno debe aprender desde la niñez. Y claro, él glorifica la sucesión discipular en la que él ha sido instruido, ¿sí? Narada Muni es hijo y discípulo de Brahma, y entonces aquí Prahlad Maharaj hace referencia a su maestro espiritual. Ahora, obviamente, los demonios están muy curiosos, los niños, porque dicen: si nunca salimos de aquí, ¿cómo es que tú has aprendido? No conocemos ningún guru. Y en el capítulo que viene, que es el 7, entonces Prahlad Maharaj va a explicar cómo es que él adquirió ese conocimiento. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o si no, vamos a empezar el siguiente capítulo. Ya, entonces, Prabhu Advaita, por favor, el capítulo 7. Prabhu, capítulo 7, lo que Prahlad aprendió en el vientre de su madre.
1. Narada Muni dijo, Prahlad Maharaj, a pesar de haber nacido en una familia de asuras, era el más grande de los devotos, aunque ante la pregunta de sus compañeros de clase, los hijos de los asuras, recordó las palabras que yo le había dirigido y contestó a sus amigos de la siguiente manera. 2. Prahlad Maharaj dijo, cuando nuestro padre Hiranyakashipu se retiró a la montaña Mandacharala para someterse a rigurosas austeridades, los semidioses capitaneados por el rey Indra aprovecharon su ausencia para emprender una poderosa ofensiva y someter a todos los demonios. 3. Como una serpiente devorada por las diminutas hormigas, el temible Hiranyakashipu, que siempre hizo sufrir a todo tipo de personas, ha sido derrotado ahora por las reacciones de sus propias actividades pecaminosas. Diciendo esto, los semidioses, conducidos por el rey Indra, se dispusieron a luchar contra los demonios. 4 y 5. Cuando los grandes líderes de los demonios que iban cayendo uno tras otro vieron el arrojo sin precedentes que mostraban los semidioses en la lucha, salieron huyendo en todas direcciones. Para salvar sus vidas huyeron a toda prisa, dejando atrás hogares, esposas, hijos, animales y bienes domésticos, sin preocuparse de nada de ello. Los demonios simplemente salieron huyendo. 6. Los victoriosos semidioses saquearon el palacio de Hiranyakashipu, el rey de los demonios, y destruyeron todo lo que había en él. Entonces Indra, el rey del cielo, hizo prisionera a mi madre, la reina. 7. Cuando se la llevaba, la reina gritaba asustada como un pájaro curari en las garras de un buitre. El gran sabio Narada, libre entonces de otras ocupaciones, apareció en el lugar y la vio en aquella condición. 8. Narada Muni dijo, oh Indra, rey de los semidioses, esa mujer está libre de pecado, no debes llevártela arrastrándola de ese modo despiadado. Oh persona afortunada, esa casta mujer es la esposa de otro, debes soltarla inmediatamente. 9. El rey Indra dijo, esta mujer es la esposa de Hiranyakashipu y en su vientre lleva la semilla de ese gran demonio. Por eso es mejor que permanezca bajo nuestra custodia hasta que dé a luz, después la dejaremos libre. 10. Narada Muni contestó, el niño que esa mujer lleva en el vientre es inocente y está libre de pecado. De hecho, es un gran devoto, un poderoso sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, no podrás matarlo. Entonces, al escuchar a Narada Muni, el rey Indra, por respeto a las palabras del gran santo, dejó inmediatamente libre a mi madre, debido a que yo era un devoto del Señor. Todos los semidioses, en señal de respeto, caminaron alrededor de ella antes de regresar a su reino celestial. 12. Prahlad Maharaj con... el texto 12 está en inglés, pero... Lo leo. Sí. Prahlad Maharaj continuó. El gran santo Narada Muni llevó a mi madre a su ashram y le garantizó plena protección diciendo, querida hija, por favor quédate en mi ashram hasta la llegada de tu esposo. 13. Aceptando las instrucciones de Devarsi Narada, mi madre permaneció bajo su custodia, libre de todo tipo de temores, mientras mi padre, el rey de los Daityas, seguía llevando a cabo sus rigurosas austeridades. 14. Mi madre, que estaba embarazada, deseaba la seguridad de su embrión, también deseaba dar a luz después del regreso de su esposo, de modo que se quedó en el ashram de Narada Muni, a quien ofreció servicio con gran devoción. 15. Narada Muni nos impartió sus enseñanzas, tanto a mí, que estaba dentro del vientre, como a mi madre, que se ocupaba en su servicio. Él es por naturaleza muy bondadoso con las almas caídas y desde su posición trascendental nos dio instrucciones acerca de la religión y el conocimiento trascendental. Esas instrucciones estaban libres de toda contaminación material. 16. Mi madre, debido al mucho tiempo transcurrido desde entonces y debido también a la poca inteligencia propia de las mujeres, ha olvidado todas esas instrucciones. Yo, sin embargo, recibí la bendición del gran sabio Narada, de manera que no he podido olvidarlas. 17. Prahlad Maharaj continuó, mis queridos amigos, si tienen fe en mis palabras,
También ustedes podrán comprender el conocimiento trascendental, como yo, aunque sean niños pequeños. Del mismo modo, también las mujeres pueden comprender el conocimiento trascendental y saber qué es espíritu y qué es materia. 18. Como los frutos y las flores de un árbol, que con el paso del tiempo experimentan 6 cambios: nacimiento, existencia, crecimiento, transformación, decaimiento y muerte. El cuerpo material que el alma espiritual obtiene según distintas circunstancias también pasa por esos mismos cambios. Esos cambios, sin embargo, no existen para el alma espiritual. 19:20. El término Atma también se refiere tanto al Señor Supremo como a las entidades vivientes. Ambos son espirituales y están libres del nacimiento y la muerte, libres del deterioro y de la contaminación material. Son seres individuales, son los conocedores del cuerpo externo y son el fundamento o refugio de todo. No están sujetos a los cambios materiales, son autoluminosos, son la causa de todas las causas y son omnipresentes. No tienen nada que ver con el cuerpo material y por lo tanto jamás están cubiertos. Con esas cualidades trascendentales, la persona verdaderamente erudita debe abandonar el concepto ilusorio de la vida en el cual se piensa: yo soy el cuerpo material y todo lo que está relacionado con este cuerpo es mío. 21. Un geólogo experto puede comprender que minerales tienen oro y mediante distintos procesos extraerlo de esos minerales. Del mismo modo, la persona avanzada espiritualmente puede entender la existencia de la partícula espiritual dentro del cuerpo. Así, mediante el cultivo de conocimiento espiritual, puede alcanzar la perfección en la vida espiritual. Sin embargo, del mismo modo que alguien sin experiencia no sabe determinar dónde hay oro, el necio que no ha cultivado conocimiento espiritual no puede entender la existencia del alma espiritual dentro del cuerpo. 22. El Señor tiene 8 energías materiales separadas. En ellas, así como en las 3 modalidades de la naturaleza material y en las 16 transformaciones, los 11 sentidos y los 5 elementos materiales densos como la tierra y el agua, se encuentra como observador el alma espiritual, que es una. Por esa razón, todos los grandes acharyas han llegado a la conclusión de que el alma individual está condicionada por esos elementos materiales. 23. Toda alma individual tiene 2 tipos de cuerpos: uno denso, hecho de 5 elementos densos, y uno sutil, hecho de 3 elementos sutiles. Sin embargo, dentro de esos cuerpos se encuentra el alma espiritual. Esa alma debe encontrarse mediante el análisis diciendo: esto no es, esto no es. De ese modo se debe separar el espíritu de la materia. Las personas reflexivas y experimentadas deben buscar el alma espiritual con la mente purificada mediante un estudio analítico basado, por un lado, en la relación del alma con todas las cosas sometidas a los procesos de creación, mantenimiento y destrucción, y por otro, en su diferencia con respecto a esas cosas. 25. La inteligencia se puede percibir en 3 estados de actividad: vigilia, sueño y sueño profundo. A la persona que percibe esos 3 estados se le debe considerar el amo original, el controlador, la suprema personalidad de Dios. 26. Del mismo modo que podemos comprender la presencia del aire por los aromas que trae consigo, mediante esas 3 divisiones de la inteligencia y bajo la guía de la suprema personalidad de Dios, también podemos percibir el alma viviente. Sin embargo, esas divisiones no son el alma, están formadas por las 3 modalidades y nacen de las actividades. 27. A causa de la inteligencia contaminada, nos vemos expuestos a las modalidades de la naturaleza, condicionados de ese modo por la existencia material, como en estado de sueño en el que padecemos falsos sufrimientos. La existencia material que se debe a la ignorancia debe considerarse indeseable y temporal. 28. Por lo tanto, queridos amigos, hijos de los demonios, su deber es emprender el proceso de conciencia de Krishna. Esa práctica puede quemar la semilla de las actividades productivas creadas artificialmente por las modalidades de la naturaleza material, así como detener el flujo de la inteligencia que va de la vigilia al sueño y al sueño profundo. En otras palabras, cuando alguien emprende esa senda de conciencia de Krishna, su ignorancia se disipa de inmediato. 29. De los distintos procesos que se recomienda para deshacer el enredo de la vida material, se debe considerar absolutamente perfecto aquel que la Suprema Personalidad de Dios explica y acepta personalmente.
Ese proceso consiste en la realización de los deberes que despiertan nuestro amor por el Señor Supremo. 30-31. Debemos aceptar un maestro espiritual genuino y ofrecerle servicio con gran fe y devoción. Debemos ofrecer al maestro espiritual todas nuestras posesiones y en compañía de devotos y personas santas adorar al Señor, escuchar con fe acerca de sus glorias, glorificar sus cualidades y actividades trascendentales, meditar siempre en sus pies de loto y adorar su deidad siguiendo estrictamente las instrucciones del sastra y del gurú. 32. Siempre debemos recordar que la suprema personalidad de Dios en su representación localizada Paramatma está dentro del corazón de todas las entidades vivientes. En consecuencia, debemos ofrecer respeto a todas las entidades vivientes conforme a sus respectivas posiciones o manifestaciones. 33. Mediante esas actividades mencionadas en los versos anteriores podemos anular la influencia de los enemigos, es decir, de la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, la locura y la envidia. Desde esa posición podemos ofrecer servicio al Señor. De ese modo es seguro que alcanzaremos el plano del servicio amoroso a la suprema personalidad de Dios. 34. La persona situada en el plano del servicio devocional domina ciertamente sus sentidos. Es, por lo tanto, una persona liberada. Cuando esa persona liberada, el devoto puro, escucha acerca de las cualidades y actividades trascendentales de las encarnaciones del Señor en sus diversos pasatiempos, los vellos del cuerpo se le erizan, sus ojos derraman lágrimas y la voz, debido a la visión espiritual, se le ahoga. A veces baila sin poder contenerse, a veces canta en voz muy alta y a veces llora. De ese modo expresa su júbilo trascendental. 35. A veces el devoto parece poseído por un fantasma y ríe y canta en voz muy alta las cualidades del Señor. A veces se sienta a meditar y ofrece sus respetos a todas las entidades vivientes, considerándolas devotos del Señor. Con una respiración agitada y profunda, se despreocupa de la etiqueta social y canta en voz alta como un loco. Hare Krishna, oh mi Señor, oh amo del universo. 36. El devoto se libera entonces de toda la contaminación material debido a que piensa constantemente en los pasatiempos del Señor y debido a que su mente y su cuerpo se han transformado adquiriendo cualidades espirituales. Por su intenso servicio devocional, la ignorancia, la conciencia material y todo tipo de deseos materiales han quedado completamente reducidos a cenizas. Es en esa etapa cuando se puede alcanzar el refugio de los pies del loto del Señor. 37. El verdadero problema de la vida es el ciclo de nacimientos y muertes, que es como una rueda que da vueltas hacia arriba y hacia abajo, girando sin cesar. Esa rueda, sin embargo, se detiene por completo cuando nos ponemos en contacto con la suprema personalidad de Dios. En otras palabras, la bienaventuranza trascendental que se experimenta cuando nos ocupamos constantemente en servicio devocional nos libera por completo de la existencia material. Esto lo saben todos los hombres de conocimiento. Por lo tanto, queridos amigos o hijos de los asuras, comiencen enseguida a meditar en la suprema persona, en la superalma que está en el corazón de todos y adórenlo. 38. Oh amigos míos, hijos de los asuras, la suprema personalidad de Dios en su aspecto como superalma está siempre presente en lo más hondo del corazón de todas las entidades vivientes. En verdad, Él es el bien queriente y amigo de todas las entidades vivientes y adorarle no supone ninguna dificultad. ¿Cuál es entonces la razón de que la gente no se ocupe en servicio devocional? ¿Por qué son adictos a la innecesaria producción de objetos artificiales para complacer los sentidos? 39. La riqueza, las riquezas, una hermosa esposa y las amistades femeninas, los hijos e hijas, la casa, los animales domésticos como las vacas, los elefantes y los caballos, los ahorros, la prosperidad económica, la complacencia de los sentidos y en verdad la misma vida en la que podemos disfrutar de todas esas opulencias materiales son cosas temporales e inestables. La oportunidad representa la vida humana es temporal. ¿Qué beneficio pueden dar todas esas opulencias al hombre sensato que ha comprendido que es eterno? 40. Las escrituras védicas nos enseñan que mediante la celebración de grandes sacrificios podemos elevarnos a los planetas celestiales. Sin embargo, aunque la vida allí es miles de veces más
agradable que la vida en la tierra, esos planetas son puros, Nirmalam, no son puros, Nirmalam, no están libres de la contaminación de la existencia material, son también temporales y por lo tanto no son el objetivo de la vida. Sin embargo, nunca se ha visto ni se ha oído que la suprema personalidad de Dios manifieste imperfecciones. Por consiguiente, para su propio beneficio e iluminación espiritual, deben adorar al Señor con gran devoción, como se explica en las escrituras reveladas. 41. La persona materialista, considerando que tiene una inteligencia muy avanzada, trata siempre de lograr la prosperidad económica. Pero como se explica en los Vedas, las actividades materiales solo le traen continuos desengaños en esta vida y en la próxima. Los resultados que obtienen son inevitablemente lo opuesto de lo que deseaba. 42. En el mundo material, toda materialista desea la felicidad y la disminución del sufrimiento y actúa en consecuencia, pero en realidad solo somos felices mientras nos esforcemos por serlo. El sufrimiento comienza tan pronto como tratamos de obtener felicidad. 43. La entidad viviente desea la comodidad del cuerpo y con ese fin elabora muchos planes, pero en realidad el cuerpo es propiedad de otros. El cuerpo perecedero abraza a la entidad viviente y luego lo abandona. 44. El cuerpo está finalmente destinado a convertirse en excremento o tierra. Así pues, ¿de qué vale todo lo relacionado con él? ¿Qué valor tienen las esposas, las casas, las riquezas, los hijos, los familiares, sirvientes, reinos, ahorros, animales y ministros? Todo ello también es temporal. ¿Qué más se puede decir sobre esto? 45. Mientras el cuerpo existe, sentimos un gran cariño por todas esas cosas, pero tan pronto como el cuerpo se destruye, todo lo relacionado con él se termina también. Por lo tanto, ninguna de esas cosas tiene en realidad nada que ver con nosotros, aunque debido a la ignorancia nos parecen valiosas. Comparadas con el océano de la felicidad eterna, son de lo más insignificantes. ¿Qué valor tienen para el ser vivo eterno esas insignificantes relaciones? 46. Mis queridos amigos o hijos de los asuras, la entidad viviente recibe distintos tipos de cuerpos conforme a las actividades fruitivas realizadas en el pasado. De ese modo, sufre en todas las situaciones por las que pasa el cuerpo. Desde el momento en que es introducida en el vientre de una madre, por favor, piénsenlo con determinación y díganme, ¿qué interés puede tener la entidad viviente en las actividades fruitivas cuyos resultados son penalidades y miserias? 47. La entidad viviente que debe su cuerpo actual a las actividades realizadas en el pasado puede terminar con los resultados de sus acciones en esta vida, pero eso no significa que se haya liberado del cautiverio en cuerpos materiales. Con las acciones que realiza en un determinado tipo de cuerpo, la entidad viviente crea otro cuerpo. Así, debido a su crasa ignorancia, transmigra de cuerpo en cuerpo en el ciclo de nacimientos y muertes. 48. Los 4 principios del avance de la vida en la vida espiritual, Dharma, Artha, Kama y Moksha, dependen de la voluntad de la suprema personalidad de Dios. Por eso, queridos amigos, sigan los pasos de los devotos, libres de deseos, dependan por completo de la voluntad del Señor Supremo, que es la superalma, y adórenlo mediante el servicio devocional. 49. La suprema personalidad de Dios, Hari, es el alma y la superalma de todas las entidades vivientes. Toda entidad viviente es una manifestación de su energía en lo que se refiere tanto al alma viviente como al cuerpo material. Por esa razón, el Señor es el ser más querido y el controlador supremo. 50. Si un semidios, un demonio, un ser humano, un yaksa, un gandharva o un general, cualquier ser del universo ofrece servicio a los pies del loto de Mukunda, el que puede dar la liberación se situará realmente en la condición más auspiciosa de la vida, la misma que hemos alcanzado nosotros, los Mahayanas, encabezados por Prahlad Maharaj. 51-52. Mis queridos amigos, oh hijos de los demonios, en lo referente a complacer a la suprema personalidad de Dios, de nada sirve que sean brahmanas perfectos, semidioses o grandes santos, ni que dominen a la perfección las normas de comportamiento, o que posean una vasta erudición. Ninguna de esas cualidades puede complacer al Señor. Tampoco se le satisface con obras de caridad, austeridades, sacrificios, limpieza o votos. El Señor solo se complace con quien le muestra una devoción firme y pura, sin servicio devocional sincero.
todo lo demás es una pantomima. 53. Mis queridos amigos o hijos de los demonios, practiquen servicio devocional para satisfacer a la suprema personalidad de Dios que está en todas partes como superalma de todas las entidades vivientes, y háganlo con la misma actitud favorable y la misma consideración con que cuidan de su propia persona. 54. Oh amigos míos, hijos de los demonios, por el simple hecho de seguir los principios del Bhakti Yoga, incluso ustedes, los yaksas y rakshasas, las personas poco inteligentes, las mujeres, los sudras y los pastores de vacas, las aves, los animales inferiores, las entidades vivientes pecaminosas, junto con todos los demás seres, pueden volver a su vida original, la vida espiritual eterna, y existir por siempre. 55. El único objetivo de la vida en el mundo material es ofrecer servicio a los pies del loto de Govinda, la causa de todas las causas, y verle en todas partes. Este es el único objetivo supremo de la vida, como se explica en todas las escrituras reveladas. Prabhu, así termina el capítulo 7. Yo creo que acabamos. Ya. Ay, justo. Ya nos queda menos de un minuto. Sri Guru Goranga Gandharvika Giridhara Ji ki Jai, Shri Goranga Radharman Ji ki Jai. Dandavad Pranams, entonces podemos dejar para la siguiente clase si hubieran comentarios o preguntas. Gaura Haribo.